Muy buenas, vamos a continuar con la clase tercera. Lo que voy a hacer ahora es un poquito reordenarlo, ¿de acuerdo? Tenía pensado hacerlo todo de golpe, pero voy a intentar pues hacer esto a base de métodos porque es una forma mucho más eficiente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para rellenar esto de forma aleatoria, a los códigos de error ya veis por qué surgen, pues en vez de todo esto, que voy a hacer esto de aquí. Vamos a cortar y vamos a hacer uno que se llame rellenar aleatorio. Un método privado que me va a devolver un array, así se hace un arrays, y así se pasa en arrays, ¿de acuerdo? Veámoslo ahora vector, por ejemplo, porque esto deja de ser un vector inicial. Vale, tenía vector y vector. Entonces era, y luego retorno v. Cuidado que no voy a retornar vd y no retorno v. Vector, perdón ustedes, vector. ¿De acuerdo? De leer el teclado, que debo tener en la clase 1, que sería esto de aquí, control C, vamos a hacer que el teclado sea esto. Vamos a suponer que ya se puede hacer de muchas mejores maneras y más adelante vamos a hacerlo otra vez igual, ¿de acuerdo? Bien, return vector. Bien. Ya tenemos otros métodos que son leer teclado y rellenar. Print, pues lo que te decía, que lo tenemos aquí, escribir números, ¿no? Pues vamos a escribirlo. Y aquí lo mismo, nos van a dar esto no es muy específicamente, si luego un profesor de programación, pero se va a escandalizar, pero la idea un poco es que yo con mi experiencia he visto que hay muchos niveles, hay gente que no usa Java al principio como si fuera objetos, hay gente que empieza directamente con objetos y esto pues nos puede servir un poco. Al principio he hecho como si fuera sin objetos, ¿de acuerdo? Bien, muy parecido más a C o a C++, y ahora mismo lo voy a hacer como si fuera una clase con objetos más propia de Java, pero lo voy a dejarme ir transformándolo poco a poco. Y bueno, esto ya no me hace falta, ¿de acuerdo? Y ahora mismo, por ejemplo, pues, le he declarado A y puedo decir que A es igual a... voy a hacer lo del... ¿Me vais a permitir esto? Y ahora lo quito, porque ya se lee más rápidamente. Si hago esto, ya me va a hacer esto, lo que tenía antes, ¿de acuerdo? Lo voy a rellenar de forma aleatoria y acabo directamente print A. Y esto se deja de llenar de tal manera. El total lo tengo aquí. Sí, podría haber hecho directamente antes todo hecho con vectores, pero bueno. Vale, la media. En la media voy a llamar a... Vale, esta es una muy corta, pero bueno. Copié, pero ni hacía falta.
Va, aquí hay fallos porque no estoy devolviendo quién es el mayor. Y voy a hacerlo por posición, ¿de acuerdo? Y luego lo voy a devolver por el valor. O sea, voy a hacer las dos opciones. ¿De acuerdo? Y luego por posición mayor, pues nada. También así veis in situ cómo se hace código, que al principio lo podéis hacer dentro de la clase principal y luego cuando se vaya aumentando, pues si veis que aumenta mucho de golpe, porque claro, es como la media que era muy sencilla de hacer, si se va complicando, lo podéis coger todo el código de un método y pasarlo a varios métodos, pues primero porque va a ser esto mucho más, este ejercicio pues hoy se ve un poquito mejor, creo. Bueno, vosotros a lo mejor en los comentarios me decís, no, se ve peor, y dije yo, pues nada, se ve peor. También quería cambiar arriba el nombre de vector para daros cuenta que no tienes que tener el mismo nombre. ¿De acuerdo? Vale, aquí voy a coger la posición aquí y voy a poner aquí pos por una pequeña razón. Como tengo que hacerlo dos veces, ¿de acuerdo? Como tengo que hacerlo aquí dos veces, no quiero hacer dos llamadas al método posición mayor. Si vamos a utilizar varias veces una llamada que hacemos una función, es usar una variable local. ¿De acuerdo? Pues usarlo aquí dos veces. Cuantas menos veces llamemos a una función, pues va a ser más eficiente el programa. Incluso el punto len, que ya veréis más adelante que cuando usemos arrays, voy a dar esta pista, dinámicos, es decir, que no sean fijos, porque estos arrays son estáticos, es decir, siempre van a tener el mismo tamaño, se rellenen completamente o no, lo veremos en la siguiente clase, pues vamos a aprovechar, ¿de acuerdo? Pues muchas veces en vez de length se llama un método propio, ¿de acuerdo? De ese array dinámico. Es un poco más avanzado, pero así más o menos lo vais entendiendo. Entonces, esto simplemente es un atributo, ¿de acuerdo? No hay ningún problema, pero con la otra variable, que ya muchos lo conoceréis, lo que esté repasando esto, que se llama side, pues tenemos un pequeño problema, que son muchas llamadas, y cuando hagamos una cosa llamada depurar, ya estoy dando un poquito lo siguiente que vamos a dar, va a crear muchos problemas. ¿De acuerdo? Bueno, se pueden evitar con experiencia, pero puede generar problemas. ¿De acuerdo? Y seguimos. Bien. Está todo compilado. Ejecutamos. Veis que funciona lo mismo, pero tenemos aquí un código con todas las opciones pues más separado. ¿De acuerdo? Y esto es más o menos la idea un poco de cómo se tiene que hacer. ¿De acuerdo? La siguiente opción sería, ya que tenemos una clase, tener esto aquí. Por ejemplo, el vector. ¿De acuerdo? Vamos a llamarlo v. Esta sería la siguiente opción. Y aquí ya directamente declaramos ¿vale? Sí, esto lo he escrito antes y es que si vamos a usar un valor por defecto n, es bueno tenerlo aquí como una variable, sobre todo final, ¿vale? Static es algo que se prefiere usarlo. Y entonces vamos a un valor por defecto que valga 5. Si yo luego quiero hacer un array
un constructor en el cual le pasamos la dimensión, pues podemos hacer esto. Y si no, bueno, pues dependiendo de vuestro profesor, o aquí se lanza una excepción, o directamente, si no, hacemos esto, o incluso, pues, lo más correcto sería hacer esto, ¿de acuerdo? Le damos una excepción o lo ponemos a 5 y en caso de que la dimensión del array sea aceptable, ¿de acuerdo? Se otorga un rango, también se pondría esto, ¿de acuerdo? Otra opción sería eso, hacer un método check para comprobar que dimensión fuese correcto y lanzar una excepción, que eso se suele hacer sobre todo en la universidad, ¿de acuerdo? Pues bueno, esto nos va a funcionar a la gran mayoría. Sobre todo quiero evitar que el programa rompa. Porque una cosa es que un programa le falten funcionalidades o no haga bien sus funcionalidades, y otra cosa es que el programa rompa. Si nosotros tenemos un programa cualesquiera que usamos y el programa de repente pues dice que hace algo o tiene una opción y todavía no funciona, o nos da una versión, la verdad, reducida, sin saber que va a hacer todo lo que tendría que nosotros nos gustaría hacer, ¿de acuerdo? Imaginaos un editor de vídeo que no le podemos incluir música, porque no aparece la función de incluir música. Pues vale. O de repente hace muchas cosas bien y de repente corta algo mal. Bueno, diríamos que es una aplicación regulera. Y podemos usar esa aplicación diciendo, bueno, y es gratis, por ejemplo, vamos a usar esta, pero para esta función no lo voy a usar. ¿De acuerdo? Si hace algo mal, pues vamos a limitar el uso de esa aplicación y diremos, bueno, pues a ver si la mejoran. Como el programa esté rompiendo, ¿de acuerdo? Como el programa salga, se bloquee continuamente, esa aplicación la desinstalamos. Entonces, evidentemente hay que intentar conseguir que los programas funcionen, que es la idea. Pero es lo mismo. Si os piden un programa en un examen que tiene que hacer 10 funciones y hace 6, 7, pues dependiendo del profesor y del nivel en que estéis, pues podéis aprobar todavía. Hay una cosa llamada 5 y otra cosa llamada 10. También depende de los métodos de implementación. Si el programa ni compila directamente, es un 0. Si el programa rompe, yo os digo que es muy difícil que probéis. Bueno, después de esto ya puedo, bueno, pues aquí nada. Vamos a modificar esto. El método 1. Que ya sería tan fácil como, ya lo tenemos aquí arriba, ¿de acuerdo? Por cierto, aquí ya teclado. Lo voy a llamar vector, señores, por una razón. Muy bien. Porque ahora este método, leer teclado, ya ni tengo que... Perdón. Retornarlo. Lo tengo como atributo. Ahí sí que pasa a ser un void. Lo mismo en el aleatorio. Y no hay que pasarlo. Ventaja de los objetos. Muy bien, voy a rellenar lo que hice en el primer ejercicio. El primer ejercicio lo que hice fue, vamos a hacer por ejemplo, si hago this me aparecen todos los métodos, ¿de acuerdo? Vamos a rellenar de forma aleatoria, que es lo que hice. Antes había hecho, no están aquí por cierto, del teclado, pero bueno.
La clase 2 se refería a otros métodos, así que la voy a eliminar. Aquí sí hace falta una modificación, ¿de acuerdo? Es un método pero que no devuelve nada. Y aquí nada. Solo que ni que declarar. Vector pos. Bueno, aquí incluso se puede hacer un método que sería dame el valor del vector, ¿de acuerdo? GetValor. Y pasamos la posición. Esto es muy sencillo. Comprobamos que la posición está entre 0 y el valor, ¿de acuerdo? Esto siempre es muy importante hacerlo porque si no lo hacemos bien, lo que vamos a hacer es retornar. Y bueno, retorno null, se puede retornar un valor que sea distinto. Bueno, esto no nos deja, ¿vale? Vamos a retornar 0, pero bueno, vale. Por eso es una ventaja lanzar excepciones. Bien, se podría retornar menos. Generalmente se retorna -1, pero como tenemos enteros, ¿de acuerdo? Tendríamos que saber cuál es el menor valor y el mayor valor para rellenarlo, que no lo he hecho, y poner un valor fuera de rango. Pero claro, para eso están muy bien las excepciones. Vamos a dejar así, ¿de acuerdo? Y así ya tengo un getValor y os dejo posibles opciones para mejorarlo, ¿de acuerdo? Otra cosa es, por ejemplo, bueno, podemos llamar a mayor directamente aquí. Como es un vídeo, podéis volver. Y ya está, funcionaría de esta manera y no tendríamos este método que ahora mismo da error porque no lo uso. ¿De acuerdo? Bien, dejamos hasta aquí las clases. Espero que os haya servido y nos vemos en próximos vídeos.